Por ¿Y Dios. tú por qué estás aquí hoy? Porque cocinas muy bien. Muchas gracias. ¿Y muchas por gracias. qué haces unas hamburguesas que es tú? ¿Qué llevo? Sí. ¿Qué llevo? Además que está muy de moda hoy en día la hamburguesa. Pero esta tiene ese nombre. Claro. ¿Hamburguesa qué llevo? Claro, que llevo. ¿Y por qué qué llevo? Porque lleva lo mejor de Asturias. Lleva ternera asturiana y gocho asturcelta. ¡Qué rico! Entonces ya la hamburguesa que dice, ¡qué llevo! ¡Madre, vaya cacho hamburguesa! Eso vamos a hacer. Vamos a hacer nosotros desde cero, la carne, mezclarla, preparar la hamburguesa bien fresquita y luego echarle un montón de complementos y montar la hamburguesa. Asturiano. Queso mo de pría, queso cabrales y luego el pan, este pan tan maravilloso, porque una hamburguesa con mal pan. No hay hamburguesa, tienes razón. Una persona con mal fario, no tiene gracia, tiene que ser buen pan. Me gusta. Como este. Mira cómo huele este pan. ¡Uy, qué rico! ¡Ay, por Dios! Con sus cereales Con por encima, pipinas, crujiente, todo. pipas, Ay, lleva sí, avena, ¿no? lleva sésamo. Amapola. Qué Bueno, sí, cereales 100% asturianos. Me gusta. Oye, una cocina. ¿Tú vives en La Viana? Sí. ¿A cuánto está La Viana de Arriondas? Hombre, una orina, ¿eh? Una orina. Una orina antes Pues, de Canaria, hora y cuarto. Este sábado te queda 1 hora para ir y otra hora para volver. Bueno, ¿Qué vale. hay? Te voy a contar lo ¿Sí? que hay en Arriondas. Venga, vamos a ver. Me voy a contar. Vale. Voy a contárselo a ella. Bien, huevo y Arriondas. ¡Hombre! Cocinas ricas. Oye, la manzana verde es mi favorita, ¿eh? A mí también. A ver, me Porque gusta te la manzana cruje y... esa, como Ángel Corao. Sí, a mí me gusta me verde de manzanas. Oye, y a mí ¿Sí? las patatas rellenas y es mi plato favorito. qué ricas. Mi abuela fáimeles con solomillo de gocho esturcelta. ¡Uy, qué buen están! Es que tu abuela cocina muy bien. Uy, con solomillín por dentro, mi abuelita. ¡Ay! Uy, qué ¿Cómo rico no va a les fa. cocinar bien la abuelita? Uy. Por eso cocina también él así de bien. Hoy Ole. hacemos hamburguesa queyo. O sea, que es Ahí, de Asturias. ¡qué vamos. llevo! Dilo tú que te sale mejor. ¿Cómo es? ¡Qué llevo! Cuando ves hamburguesa, quedaste sin palabras. Y es la hamburguesa más grande, más sabrosa del mundo entero, con las mejores carnes que hay. ¿Cómo tiene que Ternera ser? asturiana y gocho asturcelta. ¿Qué más se puede Oye, pedir? pues ¿qué te parece? Que has dicho 2 elementos, sí, 2 ingredientes estos. de esa receta. ¿Los decimos a los que están en casa y que apunten? ¡Oh, qué pinta! Ingredientes, Venga, Cristian. ingredientes. Bueno, aparte de la carne, ¿vale? Sí. Necesitamos, mira, pimienta negra, sal, un poco también de pan rallado, una yemina de un huevo, el pan que tenemos ahí, ¿vale? Setes. Luego lechuga, o en este caso vamos a utilizar brote que tenemos por ahí. Eso, mira, ¿ves? Ahí está. La ternera asturiana que ya la vimos, y el gocho asturcelta que están aquí. La sal de pimienta también. Vale, La yema otra vez lo pusimos al revés. Voy a matar a uno que soy yo hoy. ¡Carlos! Púsame los ingredientes al revés. Aquí no trabaja ningún Carlos. No sé de con quién hablas. Bueno, seguimos. Pan venga. rallado. Pan rallado, que está por lo tuyo. El tomate. Vaya, Esto- espera. Oye, pues, No, espera, cebolleta. Jesús, ven para acá. Ahora sí, mira. Rebobinamos y volvemos a deciros, El que- porque vaya lío de ingredientes que me estás haciendo hoy. Pero bueno, pero no Esto fui yo. Hoy no fui yo. No, bueno, pues a ver. Jesús, ven para acá. Déjalo ingrediente. Hazme caso a la rubia, no hagas caso a Javier Alarma. Vamos a empezar con los ingredientes de nuevo. Y empezamos Venga. de aquí para allí, Vale, entonces. venga, no me va. líes, ¿eh? No sé cómo va el ¿De orden. dónde empezamos? Bueno, que vayan saliendo. Y mira, tienes que ir Pues buscando venga, cada lo uno de recu- ellos, ¿vale? Hacemos- mira. Tú puedes, hombre. Recuérdalos desde aquí, pero sin pantalla. Y Venga, sin rapidín, pantalla, venga, mira. Vamos. Un poquitín de sidra, un poco de queso cabrales, Sí. queso ahumado de pría, una cebollita y otra morá, Vale. un buen tomatín, en este caso, Tomatón. tomate rosa, un poco de tocín, ahí está, o bacon. Luego lechuga o algo verde, en este caso canónigos y rúcula, ahí lo tenéis, ¿vale? Unos setines que también vamos a dar un toquecín a la plancha espectacular. Un buen pan que no puede faltar en ninguna hamburguesa. Un poquitín de pan rallado, un huevo, sal y pimienta negra. Y luego, Ahí hombre, está. la carne, ternera asturiana y gochu asturcelta recién picado. Casi nada, Ahí está, ¿eh? ¿no parece? Ahora ya está claro en casa, ya no hay dudas. Sí, Ya pues está, ya empezamos está. con la empezar. receta. Sí. Mira, vamos a empezar Venga. primero, si te parece, tostando un poco el pan, ¿Sí? ¿vale? Mira, tenemos bien calentina la plancha. Ese pan gústame mucho. a mí, ¿eh? Importante cuando hagáis una hamburguesa, el pan. Pero tú siempre lo... Lo marco un poco, ¿para qué? Para sellar el pan y que luego todo lo que echemos que tenga humedad, que no pase para dentro del vale. pan. Y se rompe, es que si no se rompe. Claro, y aparte, mira, muchas veces vas a comer una hamburguesa y eres esto blandurrio, Sí. que agarra la hamburguesa y rompe todo el pan. De verdad. Qué mal parece. Y que empiezas tú. Da rabia. ¿Cómo esto? Dame De una hecho, yo rabia. siempre digo que las Mira, primeras citas no se debe comer una hamburguesa, porque pasa Claro, eso que tú estás claro, diciendo pero mira, y el uno pan- queda
tonta farrao y es muy poco, un pancín, mira, muy poco bonito un pancín que tenga la miga un poco durina, Mira, mira, así. Muy y bien. marcamos un poquitín la sartén. O la Ahí plancha, está, como tú tienes aquí, o la ¿no? plancha, como tengo yo aquí, para que dore un poco. No hace falta aceite ni nada. Nada, ahí que dore un poquitín, un pan tipo brioche, Vale. que tenga un toque dulcín, carameliza Perfecto. ahí. Maravilloso, bueno. Las carnes, que ya las tienes aquí. ¿Cómo? Bueno, vamos a empezar con las cortaditas. verduras primero, para que mientras se vengan las verduras, ¿Sí? luego la carne, ¿vale? Mira. Pues venga. Les verdures. Cebolla morada. ¿Sí? Me encanta, un toquecín dulce. A mí es mi favorita, ¿eh? Claro, hacemos unos rodajines. Sí. Así, no muy gordes, finines, ¿vale? Eso, para que se nos haga un poquitín, pero quede crujiente también. Ahí, ¿vale? Cogemos cebolleta. Una es dulce y la otra le da un toque crujiente también, un toquecín, un poquitín como... Así que tú combinas ambas cebollas. Ambas, sí, a mí me gusta el peligro, me gusta combinar la cebolla. Claro, a mí me ¿Sabes gusta qué me extraña que el no riesgo. haya por aquí? ¿El qué? Tu ingrediente estrella. La mostaza de Dijon. Hoy no, hombre, hoy ¡Qué no, raro! porque viendo tan buena carne yo... Ya, hoy- vale, pero como tú le echas mostaza Sí, francesa hombre, y todo... podíamos haberla echado, pero Digo en este yo. caso, como el que sin cabrales y el otro, Dame- dije, no, "Nah, no, no, hoy es verdad". paso. Como ya asturiano, paso de lo francés. Bueno, mira, tenemos ahí la cebollina, ¿vale? Tenemos una setina, que también la vamos a incorporar, Y tenemos el tomate, tú mira el tomate, un buen tomate, un tomate rosa, mira para acá. Qué rico. Mira para acá qué rodaja tomate. Pues qué venga, tomate. lo partimos ahí el tomatín. Mira qué tomate, mira qué tomate. Tú tómate tu tiempo para mirarlo. Me tomo mi tiempo. Mira qué tomate. Ahí está. Con mucha carne, rico, jugoso, ¿vale? El pan yo creo que ya lo tenemos tostadito. Sí, ¿no? Mira, como empieza a coger Perfecto. color, ¿vale? Vale. Y vamos a ir colocando ya aquí las verduras, ¿te parece? Vale. ¿Quieres que las vaya colocando? Venga, con toma, la piscina. mira. Coge una gotina de aceite, Vale. una pizquina de aceite ahí. Perfecto. ¿vale? Eches ahí el aceitín, eso es, un poco así. Y vamos colocando Vale. la cebollina, que se vaya ahí haciendo poco a poco. Ahí, subimos un poco el fuego. Lo quieres más alto, ¿no? Sí, un pelín más, sí. La Vas a otra pasar cebolla. La cebolla, ¿el tomate lo vas a pasar o no? No, el tomate no. El tomate me tomate gusta no. que quede fresquito y que Vale. se perciba la diferencia. Y la seta sí, claro. Y la setina, ¿vale? Perfecto. Y esto lo dejamos que se vaya haciendo un poco. Cojo El una pan. pincina para darle vuelta, ¿te parece? Eso, mira, el pan sigue un poquitín todavía. Vale, lo dejamos dore un ahí, que pelín se vaya más, haciendo. y ya casi está. ¿Te y el pones con tomate las lo tenemos carnes ahí. tú? ¿Nos ponemos con la carne? Sí. Venga. ¿Te cojo las pinzas? Venga, coge las pincitas. Venga. Bueno, la carne, ¿dónde estoy? Ahí, la carne. Ahí estás. Siempre la hamburguesa, cuando vamos a hacerla, la carne que decía el carnicero que te la pique en el momento. Y una pasana más. Más de ¿Y una si te pasana. dice el carnicero que no puede, qué haces? Va, pues espera, eso voy a hacer más tarde, ¿no? No sé, pregunto. No, la carne tiene que ser de calidad, Vale. ¿vale? Y luego es importante también otra cosa, mira, la carne muchas veces dice, no, una carne de solomillo, de entrecó, cuanto más magro, peor. Si no tiene nada de grasa, va a quedar muy seca la hamburguesa. Ajá. Entonces yo, bueno, eché un poquitín de grasa. En este Vale. caso, vamos a utilizar la espaldilla, ¿vale? De la ternera asturiana. Y cogemos, fíjate, vamos a coger como todo lo que hay aquí, que son como unos 500 gramos. Y vamos a echar un 30% más o menos de carne de cerdo para dar jugosidad. En este caso de gochu asturcelta. De lo nuestro. De lo nuestro. Vamos a echar como, Muy bien. como esta cantidad así más o menos, mira. ¿Vale? Ahí está. Siempre por una proporción de ternera, eso, medio kilín, pues unos 100 gramos más o menos por ahí, ¿vale? De gochu. Y esto vamos a mezclarlo bien. Bien mezclado. O sea, que mezclas ambas. Ambas carnes, para darle jugosidad. Y luego, importante, lo que os decía antes, una pasada de picadora, no más, ¿de acuerdo? Una pasadita. Cuando veas eso que se va haciendo, mira, eso ya está. Yo creo que el pan ya está, ¿verdad? Sí, mira qué bonito queda, ¿eh? Y eso en cuanto esté un poquitín más, ya le vamos a... Ya podemos echar, si quieres, ahí al lado el bacon, que se vaya haciendo también. ¿También? Eso, un poquitín Oye, de ¿podemos bacon. montar una food truck? Yo me veo aquí, Bueno, lo tú y hacemos, yo. venga, sin sí. problema. Eso, ¿Cómo lo bacon. ven los que están en casa? Ahí, mira cómo huele, ¿eh? Que huele... Bueno. Que alimenta, esto huele, Huele que que alimenta. alimenta. Eso, vamos echándoselo Aquí así. estoy cocinando. Mira, seguimos con la carne. Vamos a Venga. echarle un poco de pimienta negra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a echarle un buen pellizco de sal. Así. Una gotina de pan rallado, pero muy poco, un poquitín nada más, para texturizarlo un poco. Si no queréis, no se lo echáis, ¿eh? Es una miaja nada más, así. Y luego vamos a echarle un huevín. ¿Para cuántas hamburguesas nos va a salir ahí con todo Un lo que huevín, has hecho? ¿Eh? ¿Para ¿Con cuántas medio kilo? hamburguesas? Sí. Hombre, eso vamos a explicarlo también luego, ¿eh? Que se tueste bien el bacon, que tueste bien. Mira, qué repugnante, ¿qué? Me está diciendo No, que Arantxa, tueste, le está que dando tueste. vuelta y no está marronín. Que Vale, tueste, que vale, tueste. vale. Bueno, del huevo vamos a utilizar la yema, ¿de acuerdo? Solamente la yema. Y Sí. la vamos a batir, porque también va a quedar mucho mejor y se va a mezclar mucho mejor con la base de la hamburguesa. Mejor batido, ¿eh? Yo estoy Eso concentrada aquí, no A ver, me hables eso porque enseguida- se me enseguida- queman las verduras y ala. Eso y enseguida las lo vamos. tenemos. Fíjate, lo mezclamos bien.
bien mezcladito todo. Y ya tenemos un pedazo de hamburguesa, Arantxa. Sí, ¿no? Ay, Cristian. Dímelo. Me acaban de decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que acaban de conectar ahora mismo 100 asturianos ahora mismo en TP y dicen, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dilo tú. Hombre, una hamburguesa que llevó. ¿Qué llevo? De gochu asturcelta y ternera asturiana. Ahí está. ¿Que quieren ver el resultado? Claro. Después de la publicidad. Venga, Una pequeña pues, pausa y después de la publicidad sí. seguimos cocinando. Claro. Que no somos más nadie. Venga, yo sigo mezclando aquí. Hombre, vamos a eso. claro. Ahí está. Que sí, que estamos cocinando en directo en CPA en Pasa la Tarde, una super hamburguesa que llevó, así la ha bautizado Cristian González, y yo desde hoy me merezco título a la mejor cocinera de verduras a la plancha, sí, porque sí, me han quedado, ¿Cómo me han quedado? Ya están en las verduritas, mira. Bueno, venga. La mezcla, importante repasar la mezcla, ¿vale? Vale. Ternera asturiana. ¿Sí? Solo pasar una vez por la picadora, no más. Carne que no sea tan magra, que tenga un poquito de grasa. Y le incorporamos un 20 o un 30% de cerdo, en este caso de gochu asturcelta. Vale. Y hacemos una hamburguesa. Como no me hablas a mí, tú hablas a los que están en casa. Una hamburguesa espectacular. Vamos a ayudarnos ahora para formar la hamburguesa. ¿Cómo la formamos? Mira, con un molde de estos de los de toda la vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué os reímos? Porque estás hablando allí. No, a mí no me mira. Pues nada, sigo hablando. No, bueno, y es verdad, perdón. No. Bueno, hombre, es que como la gente está en todos vídeos quería informar. Sigue, a ver, Arantxa, mira. Sigue. Vamos a ver un poco más el fuego. Mira, ponemos un papelín de horno abajo. Sí. Y un molde. Cogemos la carne y nos ayudamos de... Oye, ese molde y hamburguesa gordita, De la buena. Importante también, vamos a recordar, Sí. A mí, la verdad, que no me gusta hacer una hamburguesa de 300 gramos. ¿Por qué? Porque igual es demasiada carne, luego cuesta mucho pasar. Y bueno, esta, por ejemplo, ahora también de 200 por lo menos. Pero bueno, lo normal son 100, 120, 150, Tampoco mucho más, ¿ves? Ahora hacemos así y ya tenemos la hamburguesa formaína. ¿Qué te parece? Perfecto. Y mira, ahora cogemos una gotina de aceite. ¿Dónde me lo pusiste? Allí, mira. Aquí, te lo robé. Fijaros ahora, cogemos un poco de aceite. Toma. Y con una brochina vamos a pintar un poco la hamburguesa con el aceite para protegerla un poco. ¿De acuerdo? Así. Venga. Perfecto. Ya lo tenemos. Pongo esto aquí también. Y ahora, bien calentina. ¿Te he hecho un chorrín de aceite o no? Con eso vale, ¿no? Con lo que tiene ya. No, con eso vale, mira. Vale. Bien caliente. Le damos la vuelta. Y ahí está. Eche un poco de aceite por encima. ¿Le echo un poquito por encima? Sí. Eso así. ¿Así? Y úntalo con la... Y lo unto con la brocha. Eso es. Bueno. Manualidades aquí. Sigue. Muy importante ahora. Yo sé que en la tele, cuando veis películas de estas americanas, están con la espátula, la típica película que da el tío con el palillo en la boca, y se ve el cocinero en el fondo del típico de la cafetería ahí. Aplastando. Italiano. No hagáis eso, por Dios. ¿Por qué no? Porque se van todos los jugos de la hamburguesa. ¿No se puede aplastar? No se puede aplastar la hamburguesa. ¿Nunca? Eso es de película solamente. No la hagáis, no la aplastéis. ¿Y cómo le haces para que se eche? Nada, la dejas así como está. Sí. 2 minutos por cada lado y la hamburguesa está en su punto. Vale, que Para reñe este grosor, unos 150 gramos de carne como es esta, 2 minutos por un lado, vamos a subir un pelín. Y eso repone Y dos que por no el esté otro. roja por dentro, que esté muy hecha. Bueno, entonces También, dejarla 2 minutos y medio. Eso, vale. Pero no aplastar. No, aplastar Vale. nunca. ¿De Pues acuerdo? yo la aplasto, ¿eh? O sea, Bueno, no la aplastes. No, y a partir de hoy te prometo que no. Que no. Prometí que No no. la aplastes. Bueno, pero no me riñas. Nos falta una cosa, Sí. en este caso 2. El que sin que va a ir por encima. Los americanos usan el típico cheddar o el Monterrey, esto que llaman. No. Que esos que tenemos aquí. No, nosotros una humbaín de Pría que le va a venir Funde bien la humbaín ahí de Pría. espectacular. Funde maravillosamente. Sí, ¿eh? Ya verás cómo funde este queso. Qué rico. Nos va a dejar fundidos a todos. Vamos a hacer una buena rodajita de queso ahumado de Pría Ya del te Oriente digo. asturiano, con ese toque Hombre. ahumado que tiene. Con lo que lo me hace gusta mi Pría, ¿eh? Espectacular. Ese rinconito Eso guapo de es. Asturias. Y luego voy a coger, espera, a ver, déjame con un recipientín cualquiera por aquí, algo que pueda coger, que antes tenía uno ahí, no tengo. ¿Qué buscas? Un recipiente, ¿vale? Este mismo, mira. Y ahora vamos a coger un poquitín de queso cabrales y vamos a trocearlo un poco aquí así. Vale. ¿Vale? Así, tampoco nos pasemos, que si no va a matar el sabor de la Que es de la un carne. queso muy fuerte. Eso, ¿Le vale, damos un la poquito, vuelta a la un hamburguesa ya, poquito. Cris? A ver, Yo creo que sí, ¿no? sí, puedes ir dándole vuelta, dale vuelta, dale Le vuelta. cojo Voy a quitar aquí, los guantes. Con permiso, que si no, no sé cómo Venga. darle vuelta. Dale vuelta a la hamburguesa. ¿Veis que no la manipulamos nada? Una vueltina yo con le doy la cuidado. vuelta. ¡Uy, qué pinta más Mira, maravillosa! mira. ¡Qué pinta! No la aplasto que me riñe. Ahí está. ¡Ay, qué pinta! Mira, y ahora vamos a aprovechar ya. Y el Anda, se lo quesín. pones ahí directamente. Eso. Vamos a poner el quesín encima. Muy bien. Ole, 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 ole. Vamos a hacer ole. una cosa. Ole. Dejamos que la hamburguesa se vaya ahí haciendo. Le quedan todavía Sí. esos 2 minutinos ahí fundiéndose con el quesín asturianina, ahumado de Pría. Te estás emocionando, no me extraña. Que Hombre, la esto es un hamburguesa tiene una plato pintaza. espectacular.
Usa un plato para disfrutar de nuestra agenda, ¿no te parece? Venga, venga. Vamos con nuestra agenda. Seguimos luego con la hamburguesa. Ahí está. Uy, cómo huele, cómo huele. Ahí está la hamburguesa protagonista de nuestra cocina de hoy con ese quesino a modo de pría. ¿La podré sacar ya? Enseguidita. ¿Sí? Ya podemos Le queda montar, en un poquito momentito ya, la ¿no? montamos ya, mira. Con el queso Cabrales, cuando me viste que cogí un poquitín, lo que hicimos fue echarle una gotina de sidra y hacer como una crema. Sin más, una gotina de el queso Cabrales con una gotina de sidra, de escanciar, la sidra asturiana. Mezclamos bien hasta hacer una especie de crema y lo que vamos a poner en la base del pan. Venga, pues vamos Por montando, abajo, ¿te venga. parece? Venga, muy Vaya bien. hamburguesa Mira. asturiana, ¿cómo se llama la hamburguesa? Dilo tú. ¡Qué lleó! Así se llama la Mira, hamburguesa. el buen pan, importante. Fíjate Venga. cómo tiene dureza el pan. ¿Ves? Sí. Va a soportar Se va a ser más impermeable, ¿no? eso, esta base que vamos a echar de quesín Cabrales con el toque de sidra. Oye, estamos dando una idea. Para montarse unas hamburguesazas en casa, ahí está, ¿veis? Perfecto. Seguimos echando. ¿Qué vamos a echar ahora? Unos canónigos. Cuidado que si está pompón te los come mi gato, ¿eh? Ya me contaste. Que le encantan los encanta a tu canónigos. gato. Solo canónigos, ¿eh? Es muy saludable, ¿eh? Sí, sí. Es muy saludable. Un poquito de rúcula. Sí. Ahí está. Y luego nuestra super rodaja de tomate rosa, que es todo carne. Que mira qué maravilla. ¿Vale? Qué bueno. Y ahora ya puedes poner si quieres la hamburguesa. ¿Te atreves? Venga, ahí voy. Venga, coge la hamburguesa. Ay, ay, ay. Hamburguesa. Ole, que viste que no hicimos Mira, más que ponerla por un lado 2 ahí minutos está, qué y otros 2 por pinta. otro. Y el que sí, mira cómo se fue derritiendo. Qué rico. Hombre, vaya maravilla, ¿no? Vaya maravilla. Vaya Cristian. maravilla. Y ahora cogemos. Venga. Fíjate, la setita, ¿vale? Es que esto tiene de todo la hamburguesa. Eso, ¿eh? un poquito de bacon, el orden como queráis, ¿eh? Yo la pongo así, pero vosotros como más os guste. Y luego, cebolleta y cebollita morada, ¿vale? No voy a cargar con más, no voy a ponerle más salsa por encima, no quiero que sepa. percibir el sabor de la carne y luego un toquecín del queso Cabrales y del otro queso, el de queso modo de pría. Podéis echarle la salsa que más os guste, ¿eh? Y ahora cogemos, Ahí está. tapamos, ponemos la brochetita. Eso es para que no se desmorone, ¿no? Eso, para que no se quede nos todo separe. en su Y ahora sitio. el platito si quieres. Ah, un platín. ¿Vale? Hombre, con este papelín Eso tan es. curiosín que Ponlo tú has aquí. traído Y aquí. mira que hamburguesa que no coge ni en el papel ya. No coge ya ni en el papel, vamos a ponerlo así por fuera. Oye, pues, ¿sabes qué te digo? Oye, mira qué hamburguesa. Que esto es una cena 10 ¡Mira qué hamburguesa! para una noche 10. Un aplauso para Cristian González, lleno! que ha terminado la receta y no se la ha quemado y está todo ¡Mira qué bueno, rico. mira qué bueno, mira qué bueno, mira qué bueno! ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Bueno, pues Oye, hazlo, no, Gui. no, déjala, que me la llevo Mira yo. mira el quesito No, como pero cae, ya, como pero es que esta cae, noche es como la mejor receta para Mírala saborear así. lo que hay en TPA, porque tenemos Pieces, revista cultural, con protagonistas sin duda muy especiales. Sí, yo me voy a comer esta hamburguesa mientras disfruto de Pieces.